haber sido pequeño o débil, enfermizo o deforme, habría sido eliminado. En realidad los bebés deformes se abandonaban a los pies del monte Taygetos. Los que se arrojaban desde la punta eran los delincuentes. De hecho, esto está súper comprobado por el hallazgo de restos humanos de adolescentes y adultos en esa zona, mientras que lo otro no se ha podido confirmar porque hasta ahora no se han encontrado restos óseos de bebés. El ágoge, como se le llama, obliga al niño a luchar. Lo matan de hambre. Lo obligan a robar. Todo esto es correcto, pero la prueba final, que se llamaba Crypteia, no era matar un lobo como nos muestran acá, sino a un hilota, que eran los esclavos que trabajaban las tierras de los espartanos. Y para poder matarlos sin cometer ningún crimen, los espartanos les declaraban la guerra. Entonces los jóvenes eran enviados al campo con solo un puñal, descalzos y sin abrigo. Durante el día se escondían y al llegar la noche bajaban a las granjas y mataban a todos los hilotas que encontraban. Sanísimo. Y en caso de que la peli esté diciendo que esto fue algo específico de Leonidas, tampoco hay registro de que Leonidas haya matado un lobo. Tampoco hay registro de que para declarar la guerra los mensajeros persas enseñaran cráneos de reyes conquistados. Aparte, ese de ahí tiene laureles. ¿Nos están diciendo que los persas conquistaron Roma? Mi padre me enseñó. Eso de ahí es una cicatriz de vacunación, lo cual es imposible para la época. ¿Por qué esta mujer cree que puede hablar entre hombres? Porque solo las espartanas procrean hombres de verdad. Las palabras exactas de la reina fueron: ¿por qué no podrían las mujeres espartanas hablar entre hombres? O bueno, eso me contó Plutarco. Los atenienses ya los han rechazado. Y si esos filósofos y amantes de niños... Es gracioso que Leonidas diga esto porque justamente fifarse pibes era algo re común en Esparta. Durante la gogué, cada pibe tenía una especie de tutor, el cual era más grande que él, y este no solo le enseñaba a su pupilo a manejar la espada de hierro, sino también la de carne. ¡Esto es Esparta! Escena épica y todo, pero no hay registro de que en Esparta haya habido un pozo gigante y sin fondo a donde tiraran a los mensajeros barderos. De hecho, ni siquiera hay registro de que los persas hayan enviado un mensajero a Esparta. Los éforos, sacerdotes de los antiguos dioses. Verdaderos cerdos. Más criaturas que hombres. Los éforos no eran deformes ni padecían lepra, eran magistrados elegidos anualmente por asamblea popular. Boludo, mirá el tamaño de esa luna, ¿qué importan los persas? La luna se salió de órbita y se va a estrellar contra la Tierra. Antiguo misticismo. Vestigios de una tradición sin sentido. Dudo mucho que Leónidas considerara una de sus creencias más antiguas como misticismo sin sentido, y dudo mucho más que Dilio se lo esté contando a todos los soldados. ¿Los oráculos eran mujeres jóvenes recontra empepadas? Sí. ¿Soltaban balbuceos medio incoherentes que los éforos interpretaban como presagios? Sí. ¿Antes de hacer eso hacían una danza semierótica en donde parecía que flotaban? No creo. Suplica a los vientos. Esparta va a caer. Toda Grecia va a caer. En realidad lo que el oráculo dijo fue que la ciudad solo se salvaría si un rey moría, lo cual fue interpretado por Leónidas como que él tenía que morir en batalla para que Esparta se salvara. ¿Quién no estaría a favor del rey? Y cuando Esparta arda, tú te bañarás en oro. No hay registro de que los persas hayan sobornado a los éforos o a políticos espartanos. ¿Qué es esta escena? El tipo se paró en pelotas en la puerta de su casa para que toda la ciudad le vea la vija. Además, la luna sigue siendo enorme. ¿Es esto una metáfora sobre el tamaño de la vija de Leónidas? Ni idea, volvamos a la historia. Pero hablando del cuerpo humano, los espartanos no iban a la guerra semi en pelotas con el torso descubierto. Sí se preocupaban mucho por el ejercicio físico y por estar en forma, pero eso no quiere decir que no usaran armadura. Se ve que Snyder dijo: a la mierda, ¿quién necesita una coraza de hierro cuando tenés esos abdominales para protegerte? En realidad no habría sido Zack Snyder sino Frank Miller, el que escribió el cómic en el cual está basada la película. Y hablando de cuestiones estéticas, todos los hombres espartanos usaban barba. Todos. Afeitarse era de... Iba a decir de gay, pero ellos no tendrían problema con eso. Como sea, el punto es que no se afeitaban. Mi gran rey. Esparta era una diarquía, o sea que tenía dos reyes, pero la peli hace de cuenta que Leónidas era el único rey, cuando en realidad fue rey junto con Leotíquidas II, quien se quedó gobernando la ciudad mientras él fue a la guerra, porque para eso tenían dos reyes. ¿Y tú, Arcadiano?
El gentilicio de Arcadia es arcadio, no arcadiano. Esta escena demuestra que el ejército se componía de más que solo 300 espartanos, pero no solo se incorporaron arcadios. Para ser exacto, además de los 300 espartanos, había 2120 arcadios, 1000 locrios, 1000 focios, 700 tespios, 400 tebanos, 400 corintios, 200 fliones y 80 micenos. Sus 40 años han sido una preparación para este divino momento del destino. Cuando fue la batalla de las Termópilas, Leónidas tenía 60 años, no 40. No se les puede vencer. A ellos no. Son inmortales. Los inmortales existieron, eran la guardia personal del emperador y recibían ese nombre no porque fueran invencibles, sino porque cada vez que uno moría era reemplazado por un miembro nuevo. Y no hay registro de que les gustara decorar los árboles con cadáveres de sus víctimas. Veamos a esos infelices enfrentar los amorosos brazos de Grecia. Los persas no perdieron barcos por una tormenta en la batalla de las Termópilas. Donde sí les pasó eso fue en la batalla de Salamina en el mismo año contra los atenienses. Y esto evitó que los persas pudieran rodear a los griegos en Termópilas. Muchos en el consejo daríamos lo que tenemos por seguir a Leónidas. Pero usted debe convencerlo. Toda esta subtrama de la reina tratando de convencer al consejo de declararle la guerra a los persas está inventada, no hay registro de que haya ocurrido. Se ve que aún con todos los slow motions que metieron no alcanzó para alargar la peli lo suficiente. Que no hay libertad aquí. Y más vale si tienen esclavos. ¿Por qué estás feliz? Arcadiano. Arcadio. Tienen que pagar por su barbarie. Tal vez les sorprende escucharlo, pero los espartanos no volaban. Nuestras flechas cubrirán el sol. Lucharemos en la oscuridad. Frase épica e históricamente correcta, de hecho es uno de los lemas de la armada griega. Yo soy Efialtes. Vengo de Esparta. Efialtes el traidor existió de verdad, pero no era un espartano deforme, sino un pastor completamente sano que pertenecía a la tribu de los maliedos. ¡Aquí es donde los entendemos! ¡Llegó la hora de pelear! Todos los espartanos usaban este tipo de cascos, no solo el rey. ¡Entreguen todas sus armas! ¡Vengan por ellas! Otra frase épica que también es históricamente correcta y que también es un lema de las fuerzas armadas griegas modernas. Tú debes ser Jerjes. ¿Qué mierda es esto? Los persas usaban el pelo y la barba larga. Este lampiño lleno de collares y piercings y las cejas pintadas parece más un rey africano o de Capital Federal. Y Jerjes no era tan alto. O sea, en ningún lado dice cuánto medía, pero si hubiese sido tan alto lo hubieran escrito en algún lado, ¿no? Y esta cosa en la que va cargado por un montón de esclavos es una exageración más grande que esta luna. Te convertiré en general de toda Grecia. Llevarás mi estandarte de batalla al corazón de Europa. El concepto de Europa se desarrolló en torno al siglo XV. Ah, y no hay ningún registro que diga que Leónidas y Jerjes hablaron frente a frente. Básicamente porque no tiene sentido. Leónidas dice que Jerjes no se animaría a matarlo porque entonces toda Grecia iría a la guerra. Pero ¿por qué no podría Leónidas matar a Jerjes? Y tampoco hay registro de que Jerjes odiara a los griegos y tuviera planeado borrarlos del mapa y de la historia. Voy a borrar toda memoria de Esparta de la historia. La guardia personal del rey mismo, la élite guerrera persa. Los inmortales no se vestían de negro como si fueran ninjas ni usaban máscaras samuráis tan raras. Tampoco eran monstruos deformes. El rey Dios tuvo un descuido fatal. Soberbia, fácil de provocar y engañar. Jerjes no subestimaba a los griegos. La batalla de las Termópilas es una batalla de la Segunda Guerra Médica. O sea que ya había habido una primera guerra entre griegos y persas en donde los griegos habían ganado. Ah, déjate de joder, ¿qué se supone que es esto? ¿Un ejército zombie? ¿Y esto? ¿Qué mierda es esto? ¡Arcadianos! Arcadios. No tengo idea de dónde se supone que son estos guerreros. Lo único que sé es que no son persas. Los persas no usaban rinocerontes en las batallas, ni magos tirabombas. Tampoco tenían un gordo con cuchillas en lugar de brazos para ejecutar gente.
Jerjes nunca mandó a Rocky Balboa a pelear contra los espartanos. Ah, no, pará, eso es otra peli. Lo que sí es de esta peli son estos elefantes que Jerjes nunca mandó al paso de las Termópilas, porque como la peli muestra, es estúpido mandar un bicho tan grande a un paso tan angosto. Dios mío, ¿esto es en serio? ¿Qué mierda estoy mirando? ¿Por qué hay una cabra tocando un instrumento de cuerdas en el campamento de Jerjes? Guía a mis soldados a ese camino que está a espaldas de los espartanos, y será infinito tu gozo. Efialtes no traicionó a los espartanos porque estos lo rechazaran, ni para participar en esta orgía rara con cabras y mutilados, sino por plata, la razón más simple de todas. Y aprovecho esto para señalar cómo esta peli exagera la dicotomía de buenos y malos. Entiendo que para que la peli funcione necesita definir un bando bueno y otro malo. La historia no hay que analizarla así, pero esto es una peli y lo entiendo. Pero fíjate cómo insisten en mostrar a los griegos como blancos, luminosos, racionales, ocultando el esclavismo y la pederastia de su sociedad, y a los persas los representan como seres oscuros, monstruosos, satánicos, tiránicos y entregados a los placeres más básicos. Solo retirarnos, rendirnos o morir. Esa es una elección fácil, Arcadiano. Arcadio. Mis hombres irán conmigo. El grueso del ejército griego no huyó por temor a ser rodeado, sino que se retiró por órdenes del propio Leónidas. Y tampoco es que se fueron todos menos los 300 espartanos, también se quedaron los tespios y los tebanos. Ha iniciado una nueva era. Una era de libertad. Los espartanos nunca concibieron esta guerra como una lucha por la libertad, justamente ellos eran esclavistas. De hecho, los hilotas que mencioné antes también eran tropas ligeras en el ejército, pero la peli nunca lo muestra. Así como tampoco muestra que Jerjes fue ayudado por un antiguo rey espartano, de Márato, el predecesor de Leotíquidas II, que había sido depuesto y ostraciado. Le cedo la palabra ahora a la esposa de Leónidas y reina de Esparta. Este consejo, llamado Jerusía, se componía de 28 miembros mayores de 60 años, y yo ya conté más de 28 solo en la última línea. Además, dudo mucho que este tipo tenga más de 60. Y tampoco entiendo qué hace este tipo acá, ni por qué tiene derecho a hablar en la Jerusía. El tipo tenía encima las monedas persas con las que lo habían sobornado. Además, la moneda persa de oro de esa época era esta del rey tirando flechas. Estas puntas de flecha no existían. No tengo idea de dónde las sacaron. Esta batalla final es súper épica, pero está basada en un relato súper exagerado. Lo más probable es que Jerjes ni siquiera haya estado presente porque su campamento estaba a 8 kilómetros del lugar y no había razón para que se expusiera así. Ahora, en este pedazo de tierra llamado Platea, las hordas de Jerjes enfrentarán la aniquilación. La batalla de Platea no fue liderada por Dilios, sino por Pausanias, el sobrino de Leónidas. Tal vez haya pasado un cuarto de esto, y no así. Locura. ¡Esto es... Tú, dime, ¿cuál es tu profesión? No me señales con esos sucios dedos verdes de salchicha. Voy a borrar toda memoria de Esparta de la historia. Cuidado, Rey de Reyes. No vences todavía. You one ugly motherfucker. ¡Mendoza! No hay gloria que aferrarse ahora. Solo retirarnos, rendirnos o morir. Mientras el enemigo permanezca al frente, yo seguiré peleando. ¡Sangre! Mi sangre real está saliendo de mi cuerpo.